Ahora vamos a escuchar, si les parece, los comentarios de Carlos Raimundi. Tenemos aproximadamente 10 minutos para que después nos queden unos 15 minutos para pensar muy breves intervenciones de ustedes. Disculpas, pero tenemos un compromiso horario que cumplir con el doctor Oslak, así que bueno, ahora queda entonces la intervención de Carlos y después algún breve momento para las preguntas. Perdón, y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, porque sabemos que había alguna dificultad, y muchas gracias, Federico, por dedicarnos parte de su tiempo. Sí, al contrario, yo agradecerles hasta donde me dé la voz, tal vez sean menos de 10 minutos. Agradecerles mucho y poder compartir. Siempre Federico se presta a estas actividades plurales. Pedirles disculpas por no haberlo podido escuchar, pero yo le había avisado a Claudia que o llegaba tarde o no venía, ese era mi margen. Y siempre es un placer escucharlo a Oscar Oslak, pero a veces yo no necesito tanto escucharlo porque yo me formé con los libros de él y doy clase con los libros y con los artículos de él, así que sé cuál es la matriz de su pensamiento y de su desarrollo sobre el Estado. Permítanme no convertir esto desde luego en una tribuna político-electoral, desde luego, pero sí permítanme hacerme algunas preguntas, porque son preguntas que las expreso acá al mismo tiempo que yo mismo me las voy haciendo, porque yo no soy ajeno a una formación de época. Nosotros venimos, cuando digo nosotros, digo los argentinos y en general el Estado latinoamericano, es heredero del liberalismo europeo y es heredero de la Constitución de los Estados Unidos. Y estamos viviendo una época de fuerte puesta en cuestionamiento de muchos de esos postulados históricos que parecían inamovibles, pero que a mi manera de ver no lo son. Y yo creo que estamos en una plena época de giro cultural, intelectual, de descolonización intelectual sobre muchos de esos principios que parecían absolutamente rígidos e inamovibles. Yo me formé dando, no solamente recibiendo clase como alumno, sino dando clase como profesor desde la matriz de que tenía que explicarle a los alumnos la formación del Estado, el advenimiento de la República, desde las categorías del oscurantismo de la Edad Media, de la Edad Moderna y los principios de la modernidad, de la Edad Contemporánea. Pero resulta que ahora el mundo nos pone frente a una interpelación muy directa sobre la realidad latinoamericana, por ejemplo, y ninguna de esas categorías tiene absolutamente nada que ver con el devenir histórico de la realidad latinoamericana en esos mismos tiempos que la vivía Europa. Y nos pone también en una interrelación con las culturas orientales, y tampoco tiene absolutamente nada que ver. Son matrices de pensamiento absolutamente eurocéntricas que importan una lógica institucional, una lógica cultural a una sociología que no tenía nada que ver con las fuentes donde esos principios casi inamovibles durante tantos años fueron implantados. Nosotros somos herederos de ese Estado liberal que es el que continúa las monarquías. Es decir, continúa en el tiempo, quiero decir. Hay una ruptura con las monarquías absolutas y adviene el Estado liberal como expresión de la burguesía, como nueva clase dominante. Y justamente como hay una continuidad en el tiempo, la burguesía construye instituciones mayoritarias, pero instituye también o construye instituciones
y reaseguros contramayoritarios. ¿Por qué? Por el riesgo de que los gobiernos provenientes de la voluntad general, que antes eran provenientes del monarca, no cometieran los mismos abusos que cometía el monarca. Es decir, el temor a la tiranía de las mayorías. Y eso es lo que genera ese sistema de frenos y contrapesos. Ahora resulta, y obviamente, y discúlpenme, en 10 minutos no se puede desarrollar esto. Por lo tanto, corro el riesgo de la simplificación y de los errores que puedan surgir de un esquematismo demasiado breve. No es que yo no tenga más elementos para desarrollar esto, lo que no tengo es tiempo y oportunidad. Pero resulta que los sistemas capitalistas fueron evolucionando de tal manera que los riesgos de los abusos de poder frente al pueblo no provienen de los estados, y mucho menos de nuestro tipo de estados. Podríamos sí hablar del estado fascista o del estado estalinista, pero no de nuestros estados, que son estados absolutamente democráticos y provenientes de la reafirmación permanente de la voluntad popular. Yo a veces cuando escucho acusaciones de gobiernos autoritarios, a gobiernos que en 15 años han ganado 20 elecciones, yo digo, pero al contrario, si lo autoritario es lo que siempre, por distintos métodos, terminó violando la voluntad popular, no legitimando la voluntad popular y expresando la voluntad popular. Pero sin embargo, hay construcciones que no están hechas desde el Estado, sino que están hechas desde el poder real. Entonces, hay como un temor. Yo recuerdo, voy a terminar con 2 o 3 ejemplos, porque no quiero teorizar. Yo recuerdo cuando discutimos la ley de medios en este Congreso, el gran temor era que los medios privados no cayeran bajo las garras de los abusos del Estado, como si fuera el Estado el que tiene más poder que esos grandes medios. Pero resulta que después se sanciona esa ley, se promulga esa ley, se reglamenta esa ley, que tiene una legitimidad proveniente de millones de voluntades. Porque cuando la discute un parlamento viene de millones de voluntades, cuando la propone un poder ejecutivo viene de millones de voluntades. Y una persona interpone un recurso y lo que millones de voluntades expresaron quedan paralizados. Es decir, ese sistema de frenos y contrapesos para evitar los abusos del poder termina teniendo mucho más poder, siendo contramayoritario, que los poderes mayoritarios. Pero eso tiene efectos muy concretos, ¿eh? ¿Qué efectos muy concretos tienen? Esa ley establecía, por ejemplo, por tomar un ejemplo, un plazo de adecuación, que era de 1 año. Resulta que pasaron 4 sin que fuera declarada constitucional. Quiere decir que había 1 año de plazo, pero los otros 3, cuando la ley se declara constitucional, era que tendría que haber valido desde aquel momento. Pero resulta que no se puso en práctica durante 4 años, y durante esos 4 años los medios monopólicos cobraron peso por peso, tarifa por tarifa, abonado por abonado, un dinero que la voluntad mayoritaria del pueblo decía que lo que tenía que hacer no era financiar el salto tecnológico del medio, sino democratizar el salto tecnológico de la comunicación de masas, y democratizada y horizontalizada. Es decir, el poder real tuvo mucho más capacidad que el Estado, que la voluntad del Estado. Entonces, me parece que un punto fundamental de este momento es esta distinción entre gobierno y poder. Un poder que siempre gobernó detrás de los gobiernos. Los puso como máscaras a los gobiernos. A ver, vuelvo a advertir sobre los riesgos de la simplificación. Pero aquí en el año 89 cayó un gobierno, se fue 6 meses antes, porque hubo una inflación de 200% mensual.
esa inflación de 200% mensual, cuando cambiaron las condiciones políticas, bajó a 4% el mes siguiente. No hay ninguna razón económica, de técnica económica, en ningún sistema económico del mundo que justifique ni un alza ni una baja de ese porcentaje. Era una inflación política para conseguir un resultado político, es decir, para que la tasa de ganancia que se ganaba vía inflación, parando la inflación, se pudiera ganar vía rifa del Estado. Y ahora nos pasa algo parecido con la tasa del dólar. Digo, y termino con esto, con dos reflexiones finales. Ustedes se dan cuenta lo que se ha enriquecido el debate público en este país, que el dólar sea un tema de discusión, que los distintos tipos de dólar sean un sistema de discusión. Pero además no estamos hablando del dólar para poder comer, estamos hablando de dólar bolsa, dólar turismo, dólar tarjeta. Quiere decir, el otro día yo escuché una cosa en un programa de Mirta Legrand, de Joaquín Morales Solá, que decía, ¿y sabe qué pasa, Mirta? Decía, alguno de ustedes lo debe haber visto seguramente. ¿Sabe qué pasa? Que yo no es porque vea el programa, vi una repetición. Claro, como la gente tiene trabajo y no la echan del trabajo, en otros lugares la están echando, pero en Argentina no, se puede comprar un auto y viaja al exterior, no ve la crisis. Entonces, hay una lectura individual de a todos los que uno consulta le va mejor, pero resulta que hay sensación de crisis. El país recuperó un patrimonio como el de YPF o como lo de los fondos previsionales, que ahora se defienden, pero que en su momento se votaron en contra. Pero resulta que el problema es si la presidenta habla mucho o habla poco por la cadena nacional. Entonces hay un hacer del Estado, pero el problema no es tanto, no es que no sea importante lo que el Estado hace, pero si lo que el Estado hace no va acompañado de lo que la gente cree y de lo que la gente ve y de lo que la gente siente, y se termina votando más por una percepción impuesta por el poder monopólico que por la acción real del Estado y de las políticas públicas, hay una evidencia más que palpable de la diferencia de poder. Si el abuso de poder lo comete el Estado en nombre de los millones de personas que ubicaron ahí a los dirigentes por su voluntad general, o si el poder lo siguen teniendo los grandes factores del poder económico. Y una ultimísima reflexión, porque hay muchos estados, pero, claro, hay como una sensación que se intenta instalar de que nosotros estamos aislados de muchos de esos estados. Estamos aislados de los estados liberales, que son los estados bien educados, bien pensantes, históricos, que son los que han convertido al Mediterráneo de Serrat en la fosa común más grande que tiene hoy la humanidad. Y se acusa internacionalmente a la Argentina de hacer un acuerdo con un Estado villano. ¿Qué es un Estado villano? ¿Cómo se mide un Estado villano? Yo lo podría medir, por ejemplo, por la cantidad de miles de víctimas inocentes que causó una política exterior. Lo podría medir si un Estado es villano o civilizado por la cantidad de dictaduras que financió, por la cantidad de bombas que tira, por la cantidad de armas que fabrica, por el trato a los presos en sus cárceles políticas, por el racismo. ¿Cuáles son los estados villanos y cuáles son los estados bien educados y bien pensantes? El problema es que tenemos un formateo cultural que nos hace que nos instalen determinadas cosas, como por ejemplo, si este país tiene tanta pobreza, es porque en algún lado está el dinero surgido de la riqueza del trabajo de esa gente. Por eso yo no puedo entender, mejor dicho, sí lo entiendo cuando lo intelectualizo desde este punto de vista. ¿Cómo puede ser entonces que algunos sectores del pueblo medio, inclusive del pueblo pobre, festejen lo mismo que festejan los mercados y la City en Wall Street?
si la plata que tienen unos es la que le sacaron a los otros y los dos festejan lo mismo? ¿Cómo puede ser si no es por esa capacidad de instalar percepciones y creencias que tiene el poder real y no el Estado? Muchas gracias.